Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con un poquito de óptica en la parte teórica. En esta oportunidad hablaremos de las lentes o las lentes. Existen dos tipos de lentes. Cuando me refiero a, primero las de lentes gruesas que se llaman y lentes delgadas. Ahora vamos a estudiar la que corresponde a las lentes delgadas. Las lentes delgadas las podemos clasificar en dos grandes grupos. Unas que son convergentes y otras divergentes. En realidad una lente es un medio refringente que separa a dos medios, es decir, yo pongo un objeto de un lado y su imagen la puedo ver del mismo lado del objeto o la puedo ver del otro lado de la lente. Entonces una lente es un medio refringente, generalmente un cristal, que puede tener formas curvas o planas y curvas. Dentro de las lentes convergentes existen la biconvexa, la plano convexa y la de menisco convergente. Esas tres tipos de lentes son convergentes. Convergente significa que todos los rayos de luces que sean paralelos al eje principal convergen en un punto que se llama foco principal de la lente. En cambio las divergentes, que son la plano cóncava y la del menisco divergente, lo que hace el rayo de luz cuando es paralelo, se abre en vez de se divergen, pero confluyen los dos en un foco conjugado que estaría a este lado. Es decir, que la imagen aquí, en las lentes divergentes, va a ser una imagen virtual porque se hace con la prolongación de los rayos, en cambio en las lentes convergentes la imagen es real. Y recuerden siempre que si las imágenes son reales, estas son invertidas, y si son virtuales, son derechas. Bien. Esto es más o menos para que tengan claro. Generalmente se estila que cuando la lente es convergente se la dibuja como una flecha, así a la lente. Y cuando es divergente, el menisco de la flecha va abierto hacia arriba, como en este caso, así como unas pequeñas V. Bueno, acá lo que me interesa que analicemos es el criterio de signos que vamos a usar para la ecuación de los focos conjugados. La ecuación que se propone es que 1 sobre F tiene que ser igual a 1 sobre la distancia al objeto, que lo voy a llamar S, más 1 sobre la distancia a la imagen, o S'. En algunas bibliografías, piojos, esta fórmula aparece con un menos acá. Yo prefiero tomar esta positiva y determinar cómo va a ser el criterio de los signos para cada una de las lentes. Siempre, amigos míos, siempre, en cualquiera de las dos lentes, la distancia focal la vamos a considerar positiva. O sea, eso va a ser tanto para una lente convergente como para una divergente. Bien. Con respecto a la distancia al objeto. La distancia al objeto es la distancia que separa el objeto desde el centro óptico de la lente. Que en este caso lo he simbolizado en naranja y es S sub 0. Bien. Y después S' o S' es la distancia a la imagen, siempre desde la imagen hasta el centro óptico. Y F, que es la distancia focal, es al foco o a su foco conjugado, que son en ambos casos la misma distancia. Bueno, ¿cuál es el criterio este? Para las lentes convergentes, la distancia al objeto, para las lentes convergentes, la vamos a considerar a la distancia al objeto como positiva. Bien. Siempre la vamos a considerar positiva para una lente convergente en esta fórmula. Y con respecto al SI, que es un poquito más complicado, o sea, la distancia a la imagen yo he tratado de poner el ojo, o sea, si yo quiero mirar un objeto a través de una lente, mi ojo estaría de este lado de la lente, mirando el objeto, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a ver cuando hago los rayos sería esta su imagen, que en este caso pasa invertida. Cuando la imagen aparece del mismo lado de donde lo estoy mirando, digamos, o enfrente de la lente, se le dice, el S' en ese caso se considera, para la lente convergente se considera positivo. Eso es cuando lo miro del mismo lado. Del mismo lado de la lente. En cambio, para las lentes divergentes, volvemos a distinguir el S', o sea, la distancia del objeto también lo vamos a considerar positivo. Para la lente divergente, la distancia del objeto también lo consideramos positivo, pero ahora nuestra imagen nos aparece del otro lado de la lente, ¿ven? Pues se forma ahí, porque es una imagen virtual, se va a aparecer del otro lado. Entonces, el S' se tendría que considerar
negativo. Es decir, que hacia nosotros en el problema, si nosotros reemplazamos directamente y nos piden calcular el S' en una lente divergente, obviamente esto, el resultado nos va a quedar negativo. Eso significa que aparece la imagen del otro lado de la lente. Ahora, si por el contrario nos están diciendo en el problema que es una lente divergente y la distancia de la imagen es de 30 centímetros, tengo que yo ponerle el signo menos acá para poder calcular cualquiera de las dos situaciones. Bien, ahora bien, ¿qué otra cosa nos quedaría averiguar sobre las lentes? Es la amplitud o la magnificencia, o sea, la magnitud en cuanto se amplía la imagen. Recuerden que la magnitud o la ampliación siempre es la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. ¿Esto qué significa a mí? De que si la distancia de la imagen es negativa, significa que está invertida, es decir, esta me quedaría, el SI se lo tendría que considerar positivo porque va a ser positivo en la fórmula, pero al tener el menos acá, me va a decir que la imagen es negativa. En cambio, en este caso, el SI va a ser negativo y menos por menos más me va a decir que es derecha. O sea que si M es un número positivo, significa que la imagen es derecha. Y si el M es un número negativo, significa que es invertida. Bien, bueno, esto es más o menos la parte teórica de lo que son las lentes, convergente y divergente, y el criterio del signo. Recuerden que yo uso esta. Hay otra, en otra bibliografía que aparece un menos, y bueno, es lo que va a cambiar el signo en el sentido de que tendríamos que operar distinto, pero para mí es mucho más cómodo esto. Entonces, siempre la distancia focal, no importa qué lente sea, va a ser positiva. La distancia del objeto va a ser positiva en ambas, tanto convergente como divergente. Lo único que puede cambiar es la distancia de la imagen, que en el caso de las convergentes nos va a quedar positiva y en el caso de las divergentes nos va a quedar negativa la respuesta. Espero haberlos ayudado y nos vemos en el próximo. Gracias.